Mañana se va a retomar esta moción de censura, donde se verá pues si finalmente la ministra de Economía y Finanzas se va a su casa. Esto ha ocurrido en medio, o ha coronado, mejor dicho, un día que ha tenido o ha continuado con las acusaciones cruzadas, con una noticia muy importante al principio de la jornada, cuando se presentaron pues efectivamente los recursos que el Ejecutivo había anunciado. De hecho, los anunciaron por primera vez en este programa el viernes en la noche la ministra de Justicia, Ana Neira, y es precisamente lo que ella había adelantado, que es una demanda competencial donde le está diciendo al Congreso que no le corresponde vacar al presidente de la República bajo la argumentación que se esgrime. Y en segundo lugar, con efecto se supone más inmediato, una medida cautelar que lo que haría sería detener el proceso programado para este viernes mientras se resuelve la mencionada demanda competencial. Un momento más que complicado, bizarro e incomprensible, incluso por momentos, y vamos a tratar de emplazarlo donde estamos parados con el ex primer ministro Juan Jiménez Mayor. ¿Cómo está usted, Juan? Gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, Enrique. Muy buenas noches. Lo primero, parémonos en este momento exactamente. Hemos tenido en los últimos minutos, en realidad la última hora, dos noticias importantes. Una, que se traslada para mañana el debate sobre la censura de la ministra de Economía y Finanzas, y dos, la respuesta que ha tenido el ministro de Energía y Minas, señor Inchaustegui, sobre el reclamo prácticamente que le hizo el presidente del Congreso más temprano, donde apelando al nombre, a la memoria de su padre, Juan Inchaustegui, le pedía confirmar o negar si es que él pues había tratado de interceder, ¿no?, en esta situación para hablar de este famoso gabinete. Y el señor Inchaustegui lo que ha confirmado es que han sido dos personas de Acción Popular. Ahorita vamos a conocer los nombres, seguramente se va a filtrar, ¿no?, por algún medio, dos personas cercanas a Acción Popular que le habrían dicho que él se queda en su cargo porque el gabinete Merino se iba, comillas, a tercerizar. Su impresión primero de estas dos situaciones, por favor. Sí, bueno, creo que la impericia del presidente del Congreso, por decirlo menos, nos está llevando a estos problemas que realmente deberíamos evitar. En primer lugar, entiendo que la censura a la ministra se ha postergado porque no tienen los votos. Según la contabilidad que tengo, solamente llegarían a 60 o 62 a lo mucho votos. Entonces, creo que ahí otra vez el presidente del Congreso nos está llevando a una pérdida de tiempo realmente para el país, distrayéndonos de lo esencial, que es en este momento enfrentar la pandemia desde la perspectiva sanitaria y económica. Y lo segundo, sí es un hecho además, ya no solamente de impericia, sino gravísimo. Acá la conspiración que se ha denunciado para tomar el poder mediante una iniciativa de una supuesta vacancia del presidente de la República, solamente por la fuerza de los votos y no por la fuerza de la razón, se está corroborando ahora ya con inclusive los preparativos de un supuesto gabinete ministerial que sería o que se insertaría, digamos, en el marco del perfeccionamiento del golpe de Estado. Esto evidencia un acto ilícito que tiene que ser investigado, y no hay que olvidar que precisamente estas famosas llamadas que hizo el presidente del Congreso a los altos mandos militares la semana pasada, inclusive antes de la presentación de la moción de vacancia, lo que indica es un propósito absolutamente subalterno para tomar el poder bajo el pretexto, digamos, de tener el apoyo o el sostenimiento de la Fuerza Armada respecto a un acto que es absolutamente cuestionable y que pensábamos que era cosa del pasado. Creo que tiene mucho que responder el señor Merino y, por supuesto, sus cómplices en esta intentona golpista, y creo que los peruanos merecemos una explicación más allá de los tweets o más allá de las frases que se han vertido o razones que se han vertido que no las entendemos, y que creo que ha justificado además que muchos políticos se hayan ya desmarcado de esta pretensión del señor Merino y sus
digamos, acompañantes en esta aventura golpista, y creo que, digamos, tenemos que también señalar que los líderes políticos de los partidos no han estado, o la mayoría de estos, no han estado a la altura de las circunstancias históricas del país para ponerse del lado de la democracia. Detengámonos un minuto más en el papel del señor Merino de Lama, porque es lo que ha señalado esta tarde. Bueno, le pidió disculpas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque dijo que no pretendía de ninguna manera con estas llamadas, qué sé yo, orientar su decisión. Pero él además ha señalado que, y ha hecho hincapié en que él solamente es el presidente del Congreso, que la vacancia hubiera avanzado, o esta moción de vacancia hubiera avanzado con o sin él. Ahí, por supuesto, entra lo que usted señala, que es que no hay vicepresidente de la República en este momento. Entonces, evidentemente, en un proceso de vacancia, quien accedería a la primera magistratura sería nada menos el señor que está sentado ahí. O sea, no se dio cuenta del evidente, ¿cómo llamarlo? Conflicto de intereses, qué sé yo. Pero bueno, él defiende la constitucionalidad de este mecanismo. Su evaluación, por favor. Sí, yo creo que ya es un hecho absolutamente, digamos, impertinente, y que a estas alturas de los días transcurridos no tiene ningún sentido. Yo el sábado anuncié, y lo he puesto en mi Twitter, que es momento de retirar la moción de vacancia presidencial, que los parlamentarios retiren su firma, porque quienes están acompañando al presidente del Congreso en esta intención personal de poder ser el presidente de la República, que pueda, digamos, llevar los destinos del país de aquí al 28 de julio, sabe Dios si querrá respetar también la fecha, es absolutamente improcedente. Creo que bien haría el Congreso en este momento en sacarnos de este trance y que podamos retomar la agenda del país, que no es esta agenda de la crisis, por supuesto, sino la agenda realmente de solucionar los problemas de la gente. Tenemos ya 30.000 fallecidos en el país, tenemos más de 700.000 personas contagiadas, por supuesto estamos con un altísimo desempleo, la gente no tiene recursos, y en medio de esta tragedia nacional tenemos que soportar que no haya existido, digamos, o que digamos, exista esta pretensión de tomar el poder en condiciones y en un escenario muy trágico para el país. Así que realmente creo que hay que hacer un llamado de atención muy fuerte a la clase política para que asuma su responsabilidad histórica, y en este momento creo que no lo están haciendo. Ahora, pero usted pues acaba de señalar el papel de los líderes políticos. Anoche estuvo en nuestros estudios el señor Julio Guzmán, por ejemplo, y él, no he visto que esa noticia haya sido muy comentada hoy, pero señaló que su partido estaba presentando la moción de reconsideración, que va en la línea de lo que usted señala, para poder retirar esto. Si no quieren que sea el Partido Morado, probablemente pueden hacer pues una moción conjunta, multipartidaria, qué sé yo, pero para retirar esto, y seguramente eso ayudaría a calmar las aguas. Hoy Merino de Lama ha reiterado que el presidente debe ir el viernes, a pesar de esta presentación de los recursos. Pero hablando de los líderes políticos, uno decía cuando recién pues se dio esta elección atípica del nuevo Congreso, bueno, ¿no? Al menos tendremos Acción Popular, ¿no? Que tiene gente de experiencia y que debería tener responsabilidad, porque precisamente hay que recordar cómo terminó el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? O sea, habría que obviamente volver, ¿no? Traer a la memoria qué pasó con el APRA 1, qué pasó con esta presión insostenible que se realizó desde el Congreso, censurando ministros cada pocos días prácticamente, y terminó con el golpe de Velasco. Entonces, bueno, se suponía que la historia nos debería haber dado un referente, pero no pasa una Acción Popular donde están firmando comunicados que cada uno firma, distintos dirigentes, ¿no? El señor Acuña, con APP, cómo votó su bancada y luego él dice, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué está pasando? O sea, esta factura hay que pasarla al 2021. Sin duda, pero lo que ha ocurrido con esto que podemos llamar los políticos en fuga de la pretensión de la vacancia, es que se han dado cuenta de que acá hay una conspiración, y que acá no solamente es un intento, digamos, político, sino quizás hechos delictivos que tendrán que ser investigados. Y yo supongo que ya el Ministerio Público ha abierto una carpeta fiscal para iniciar una investigación sobre estos hechos que son muy graves. Aquí
no es solamente una pretensión política o una ambición personal del señor Merino, sino aquí han habido actos preparatorios de un intento de tomar el poder incluso antes que el Congreso tome una decisión, llamando a la Fuerza Armada para apoyar este intento. Entonces, creo que es muy importante que se haga una investigación por parte del Ministerio Público, y esto es lo que ha ocasionado, repito, lo que yo llamo los políticos en fuga, que lo han comenzado a dejar solo al señor Merino, y creo que él va a tener que explicar mucho al país, y no solamente a nosotros, al país, sino a la Fiscalía, respecto a lo que ha venido ocurriendo con este intento de tomar el poder. Ahora, yo no justifico al presidente Vizcarra, creo que lo que él ha hecho es muy irresponsable también, tendrá que asumir sus responsabilidades en su momento, pero creo que lo que exige el país en este instante es que podamos tener una transición de aquí al 28 de julio en ciertos niveles de normalidad, que es muy difícil hacerlo por la situación trágica que tenemos con la pandemia, pero por lo menos que podamos llevar el país de una u otra manera hacia la transición, hacia el nuevo gobierno. Sin duda No, sin duda tenemos que hablar también de las responsabilidades del presidente, pero yo quería darle una vuelta de tuerca todavía más a las del señor Merino, porque a ver, cuando hablamos ya en términos políticos, ¿es sostenible que el señor Merino, por ejemplo, siga siendo presidente de la mesa directiva cuando esto pase? El señor Merino evidentemente también está en modo defensivo porque sabe que probablemente se podría complicar de una manera más seria, como usted lo acaba de señalar, y él se va a atrincherar también bajo la institucionalidad o tras la institucionalidad del Congreso. Entonces podemos entrar a un escenario delicado que incluso podría involucrar eventualmente instancias internacionales. ¿Cómo manejarse en este momento? Esto quiere decir que tanto Ejecutivo como Legislativo, como están las cosas, deberían poder entenderse, ¿o cree usted que el presidente Vizcarra va a ir por un lado al extremo y el señor Merino de Lama hacia el otro? Mire, yo creo que es muy interesante la pregunta y creo que la respuesta tendría que ir por el camino de la propia Constitución. Y en este punto yo quiero señalar lo siguiente, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, desde hace bastante tiempo, ya no solamente este Congreso, sino el anterior, vienen de alguna manera afectando lo que es el programa, que es la Constitución. La Constitución también es un programa, no solamente es una norma, sino es un documento que nos sirve para poder establecer el funcionamiento del Estado, la protección de los derechos. La Constitución se está violando permanentemente con este conflicto que tenemos entre los poderes, que lo que hace es distraer la atención y no permitir que podamos desarrollar la fórmula política de la Constitución, no permitir la concordancia que tenemos que tener los poderes del Estado para solucionar los problemas del país. La Constitución es un instrumento, digamos, que tiene que servir al país para poder progresar, para poder avanzar. Y lo que está ocurriendo acá es que cada poder del Estado, con estos conflictos permanentes, lo que están haciendo es violando sistemáticamente la Constitución porque no permite cumplir su finalidad. Y en ese sentido, la responsabilidad que tienen los políticos, las autoridades, es poder llegar a puntos de acuerdo, a consensos que permitan solucionar los problemas, abordar los problemas de la población. Y esto, desafortunadamente, no está ocurriendo. Las autoridades del Congreso, las autoridades del Ejecutivo están permanentemente en un escenario de confrontación y esto, reitero, es una violación sistemática de la Constitución porque no se está cumpliendo la finalidad de la Carta Fundamental del Estado. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que llamar la atención profundamente de cómo se está manejando la política en el país y cómo se está manejando la finalidad constitucional que tenemos en el Estado para poder sacar al país adelante y más aún en circunstancias como las actuales, donde tenemos un país que está en un desastre, digamos, social, económico, sanitario. Hay que decirlo, vergonzoso el papel que está jugando en estos momentos la clase política de nuestro país, sobre todo luego de todo lo que se ha pasado. Vamos a ir a una pausa. Yo quería preguntarle precisamente por eso, lo dejo con esta inquietud. Si la Constitución le da, se supone, tanta protección a la figura presidencial, al menos mientras está ocupando el cargo, ¿no? ¿Cómo diablos tenemos esta rendija de la incapacidad moral? No se entiende. Vamos a ver si usted nos ayuda a entenderlo luego después de la pausa.
Juan Jiménez, la Comisión Tuesta recomendó en un principio la eliminación del famoso segundo inciso del artículo 113, o mejor dicho, la causal, la famosa causal de vacancia presidencial por incapacidad moral. Y es curioso porque en su momento no hubo consenso y cuando uno revisa sin ser constitucionalista, como es su caso, ves una suerte de estructura jurídica en la Constitución muy clara que protege al presidente de la República en el ejercicio de sus funciones. Es decir, uno no puede sacar pues al presidente de la República por contratar a un señor como Richard Swing. Eso no entra en el desarrollo de la Constitución. Uno saca al presidente porque se muere, uno saca porque físicamente no puede seguir con sus funciones, uno lo saca por no convocar elecciones o por irse del país sin permiso del Congreso. Esas son las razones. Entonces, ¿por qué seguimos con este tema de la incapacidad moral? Que los señores congresistas nos responden desde que cayó Fujimori en realidad, no, eso es una acción política. Si yo tengo los votos, lo vaco porque me da la gana. ¿Qué esperamos para sacar esa causal? Yo no entiendo, a ver si usted me ayuda a entenderlo. Sí, sí. Mira, ese es realmente sintomático. En el Perú tenemos una figura que es muy importante dentro del alto gobierno, que es el presidente del Consejo de Ministros, que se crea principalmente para que asuma la responsabilidad política de los actos del presidente, y se crea en 1856 durante la presidencia de Ramón Castilla. Se crea precisamente como una gran reforma para establecer la posibilidad o, digamos, la imposibilidad de que el presidente asuma responsabilidad y sea vacado de su puesto. Porque lo que quería el constituyente de esa época, y creo que se ha mantenido en la Constitución histórica del Perú, es que los presidentes tengan un blindaje durante su mandato para que solamente puedan ser acusados por determinadas causales que están hoy día en el artículo 113 de la Constitución. Y el origen de la incapacidad moral permanente no es esto de si la persona es moral o no es moral. Era un concepto fundamentalmente en términos psiquiátricos, en términos de si estaba en capacidad mental de seguir ejerciendo el cargo, ¿no? Porque es incapacidad física o mental. Así debería interpretarse. Desafortunadamente se está interpretando de una manera distinta. Imaginemos que inclusive si se mantuviese los criterios del reglamento del Congreso anterior, que se cambiaron por una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003, que ahora exige una votación calificada, pero antes con una votación menor se podía vacar al presidente con esta causal. Entonces, esto afecta lo que podemos llamar la Constitución histórica del Perú, y creo que es importante que se pueda establecer una reforma. Yo imagino que el Tribunal Constitucional en este fallo, para el cual ha sido convocado por una demanda del Poder Ejecutivo para resolver el tema de la vacancia, va a pronunciarse ya en el tema de fondo respecto a cómo debería interpretarse válidamente la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Y creo que va a ser una excelente oportunidad para que puedan, digamos, si es que es el momento ahora, de poder establecer los parámetros y marcos sobre el cual debería esta institución entenderse en el futuro en el país. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Para finalizar. Sí, sí. Termina, por favor. No, lo que quería decirle es que creo que sería importante que, sin perjuicio de que el tribunal, digamos, se pueda pronunciar o no, que sería importante que, digamos, hay una sustracción de materia en este caso, que realmente el país no está en este momento para estar soportando un juicio que va a tener una resonancia inusual y que va a tener finalmente, en el caso del Congreso, que es mi pronóstico, creo que no hay otra forma en donde el tribunal declarará fundada este conflicto de competencias y por supuesto, establecerá las barreras que constitucionalmente se tendrán que establecer, pero creo que lo más sano sería que se retire la moción de vacancia y por supuesto se sustraiga al tema jurisdiccional en el tribunal y que esto pase durante el próximo gobierno a un proceso de reforma constitucional para precisar cómo debería interpretarse y cómo debería aplicarse esta causal. Bien, y por supuesto el presidente Vizcarra tendrá que responder por sus responsabilidades luego de culminado su mandato, su gestión. Sin duda, y creo que además lo que se tiene que desarrollar en el país es una reforma del centro de gobierno. El centro de gobierno del Perú, hay que decirlo, es una instancia débil, lo ha demostrado ahora
con esta crisis de un pésimo manejo administrativo. Antiguamente era la Casa Militar la que organizaba un poco todos estos detalles en Palacio de Gobierno, pero hoy día tenemos la Secretaría General, tenemos una serie de instancias y por supuesto tenemos a la PCM, que está al lado de la presidencia, que debería de establecer mecanismos de apoyo al presidente, de mecanismos de una mejor asesoría para que el presidente tenga un cuerpo realmente técnico que pueda ayudarlo a tomar decisiones y no estemos en esta cosa tan doméstica que ha generado una crisis. Es increíble que un presidente que probablemente ha manejado las crisis más grandes de los últimos 20 años en el país esté sometido a una microcrisis vinculada a temas básicamente domésticos de su entorno directo y que, como se ha salido en las redes hoy día, nadie quisiera tener una secretaria como esta señora, ¿no? Así es. En general, un presidente que ha demostrado un nivel digamos, de poca, no quiero calificarlo mejor, pero creo que es impresionante. Poco sentido común para empezar, así es. Bueno, así es. Las crisis que ha manejado el presidente y cómo es que está cayendo en términos, digamos, de la aceptación de la gente, que yo imagino que va a tener un golpe tremendo esto en su apoyo, ¿no? Que ha tenido durante todos estos meses. Penoso, efectivamente. Gracias, Juan Jiménez, por acompañarnos esta noche. Vamos a pasar en medio de todo y este escenario que describía Jiménez de las verdaderas urgencias a una relativa, curiosamente, paradójicamente, este es el Perú, ¿no? Cuando las cosas realmente mejoran, ¿no? En el frente de la pandemia, tenemos que estar distraídos en todo este escándalo político. Conversamos con Luis Suárez, viceministro de Salud hoy. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Hemos anunciado en el noticiero que la cifra de contagiados oficial es de 544. Vemos que los contagios se han reducido, si no estoy mal, en aproximadamente 29%. Cuéntenos, por favor, la figura, la foto del momento en el combate diario y fundamental contra la pandemia. Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, gracias por la oportunidad. Las cifras que usted da son correctas. Tenemos buenas noticias. Ya el número tanto de hospitalizados, de nuevos contagios como de fallecidos está disminuyendo uniformemente en todo el país. En la costa norte ya ha disminuido muchísimo, prácticamente está desapareciendo la actividad epidémica, igualmente en la zona de la Amazonía. Aún la zona sur del país, los departamentos de la costa sur como Arequipa, Moquegua, Tacna, también en la zona andina, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Cusco, todavía mantienen incremento de casos. Estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo en esas zonas. Igualmente algunas zonas de Lima, sobre todo en los conos, en el cono este, aún se mantienen un número permanente de casos, de nuevos casos de COVID-19 y también de hospitalizaciones. Si es bien, tenemos buenas noticias en que en todo el país está disminuyendo, pero que esto no signifique bajar la guardia. Sin duda. Tenemos que seguir manteniéndonos en alerta. Mientras haya un solo caso en la comunidad, debemos seguir cuidándonos porque en cualquier momento podría incrementarse de nuevo. Sin duda alguna. Pero por favor, déjenos paladear esta buena noticia un par de minutos más. Doctor, ¿por qué interpreta que se está dando estas luces de esperanza, se están prendiendo estas luces de esperanza? ¿Esto es resultado de la política pública? ¿Esto es resultado de que la población ha aprendido a llevar mejor el tema? ¿Esto es resultado, como dicen algunos, de que ya hay una significativa cantidad de infectados, entonces esto contiene al virus? Su interpretación, por favor, de los hechos. Es una combinación, yo diría es una combinación de circunstancias. Por un lado, o sea, las epidemias tienen una evolución, tienen un ciclo que se incrementan, llegan a una cima y después empiezan a disminuir. Pero sin embargo, también es importante la participación de la población. Por poner un ejemplo aquí en Lima, el estudio de cero prevalencia que se ha hecho en Lima, que nos dice qué porcentaje de la población ya se infectó, nos dice que es alrededor del 25% de la población de Lima y Callao.
lo que significa que todavía hay un 75% de población que no se ha infectado, y no se ha infectado justamente por las medidas que han tomado de prevención y control, por tomar el respeto a la cuarentena, a quedarse en casa, a no salir si no es necesario, a usar la mascarilla permanentemente, etcétera. O sea, eh, 3 de cada 4 personas en Lima se ha protegido frente al COVID-19 y deben seguir así, no deben bajar la guardia. Es cierto que en algunas zonas del país, dependiendo de las condiciones de vida, ¿no? Si hay mayor hacinamiento, es más fácil que se transmita dentro del hogar la enfermedad. Si llegamos tarde al establecimiento de salud, una forma más grave de la enfermedad es más difícil de manejar. Es una combinación de factores. Igualmente, los hospitalizados no solamente están disminuyendo, sino también el riesgo de casos graves está disminuyendo también, y también el número de fallecidos. O sea, son varios indicadores que nos dicen que la epidemia, al menos en esta, llamémosle esta primera ola, está disminuyendo ya. Sin embargo, déjeme insistir que mientras exista transmisión en la comunidad, así sean pocos casos, el riesgo existe y debemos seguir cuidándonos. Mientras no esté toda la población vacunada, el riesgo persiste, así que no debemos bajar la guardia en ningún momento. El riesgo no desaparece. El tema de que acaba de usted mencionar, que los casos graves también se van reduciendo, porque hubo a lo largo pues, de enfrentar esta pandemia, ha habido también cambios en la política pública, y uno importante fue el tema de poder abordar el tratamiento de estos casos de manera más temprana, no dejar, ¿no?, que aparezca pues esta irrupción violenta, ¿no?, en el sistema respiratorio, que en muchos casos es de un momento a otro. Usted antes nos ha hablado pues del tema de ir chequeando el oxígeno en la sangre, de ir teniendo el tratamiento en el momento adecuado. Cuéntenos, por favor, ¿qué influencia ha tenido este tipo de cambios de política en la situación que usted describe hoy? No, sin duda hay una mejor organización de los servicios de salud, y la población también está acudiendo tempranamente. Sabemos que para esta enfermedad no existe un tratamiento específico, no hay ningún antibiótico ni antiviral específico. El tratamiento que se da es un tratamiento que le llamamos de soporte. Es decir, si el paciente está con fiebre, con malestar general, se utilizan medicamentos como el paracetamol. Si más adelante hay un proceso que dificulta la respiración, necesita oxígeno. Y si progresa una enfermedad más grave, es un paciente que requiere cuidados intensivos o ventilación mecánica. Entonces, el tratamiento es un tratamiento de soporte para ayudar al organismo a responder y a defenderse frente a la enfermedad. En la medida que el paciente recibe el tratamiento de manera más oportuna, el pronóstico va a ser mejor sin duda de la persona. Y esto ha sido un proceso que se refleja en las estadísticas, en la reducción de casos graves y en la reducción de fallecidos en las últimas semanas. Viceministro, vamos a hacer una pausa, pero lo dejo con la siguiente pregunta. Usted acaba de referirse a lo que posiblemente es en realidad el decrecimiento de una primera ola. Ahora, en Europa, la OMS advierte que la pandemia puede ser más dura para octubre y noviembre. ¿Podría replicarse esa figura en países como el nuestro? Regresamos después de la pausa. Viceministro de Salud Luis Suárez, la reflexión o la advertencia, mejor dicho, de la OMS sobre el recrudecimiento, el posible recrudecimiento de la pandemia en Europa para octubre y noviembre. Cuando estamos hablando precisamente de su insistencia de no bajar la guardia en un país como el nuestro, ¿qué tipo de reflejo, de paralelo podemos encontrar, o repito, de advertencia podemos encontrar de lo que pueda ocurrir en Europa? Sí, es muy importante la información que nos llega desde Europa, porque nos puede advertir de los peligros que pueden ocurrir. Estamos frente a una enfermedad nueva que no la conocemos, por primera vez está en el mundo, y lo que se ha observado en pandemias anteriores por otros virus es que puede presentarse una segunda o hasta una tercera ola.
Es decir, después de esta epidemia que hemos visto que ha pasado en nuestro país, aparentemente desaparece, baja la incidencia, pero podría volver en un segundo momento, meses después, como lo que se está observando en algunos países europeos. Hablábamos que Lima tiene ya el 25% de la población con presencia de anticuerpos. Esto nos dice ya la cuarta parte de Lima se ha infectado, pero nos dice también que todavía el 75% de la mayoría no tiene anticuerpos, quiere decir no se ha infectado y estaría susceptible si es que viene una segunda ola pandémica. Por eso la importancia de las medidas, a pesar de que disminuya mucho la incidencia, que en las próximas semanas podamos decir ya no hay más casos, no hay más fallecidos, esto no quiere decir que el riesgo pasó. Tenemos que mantenernos en alerta, usando mascarilla, no haciendo reuniones de grupos, manteniendo la distancia entre personas. O sea, todas esas medidas tenemos que tomarlas como medidas necesarias hasta que toda la población esté vacunada. Por eso es importante lo que el Ministerio de Salud estamos preparando para los meses de octubre y noviembre, hacer el Estudio Nacional de Cero Prevalencia. ¿Qué quiere decir eso? Es un estudio como el que ya se hizo en Lima para saber qué porcentaje de la población que ya se infectó, es decir, ya tiene anticuerpos protectores, y esto nos va a permitir saber en qué regiones del país es donde existiría un mayor riesgo de una segunda ola pandémica, donde la proporción de personas con anticuerpos sea menor. En esos lugares puede haber un mayor riesgo de una segunda ola y son regiones que tenemos que proteger más y tomar con mayor intensidad las medidas de prevención. Este estudio se realizará entre los meses de octubre y noviembre a nivel nacional y será de mucha ayuda. Mientras esperamos la vacuna que se va a realizar durante el 2021, tenemos que seguir tomando medidas, recordando que basta que uno de la familia se descuide, baja la guardia, podría traer la infección para todos los demás familiares. Debemos ver a la familia como la unidad de protección. Cuidándome yo, siendo responsable, evitando contagios, estoy también protegiendo a mi familia. Y eso debe ser un mensaje que debe quedar para todos. Vuelvo a insistir, usar la mascarilla siempre fuera de la casa, evitar la distancia, mantener la distancia mayor a 2 metros si estoy en la calle, no formar grupos, no reunirme con otras personas. En lo posible todavía no debemos visitar a personas con las que no convivimos y no recibir visitas tampoco. Todo esto puede producir que se presenten casos y brotes nuevamente. La colaboración de todos será el éxito de las medidas de prevención para nuestro país. ¿Cuáles son los factores que se han visto, por ejemplo, en estos países europeos que se están tomando en cuenta para prevenir el tema de la segunda o de la tercera ola en algunos casos? Estamos hablando, por ejemplo, de economías que se reabrieron, estamos hablando de zonas donde efectivamente el riesgo es muy alto. Es muy importante lo que usted señala del estudio de prevalencia ya focalizado para regiones para efectivamente saber ¿cuáles son los porcentajes todavía susceptibles? ¿En Europa está atacando a regiones que antes de repente no habían sido tan golpeadas? No, puede ser la misma región, pero que la proporción de infectados fue baja, ¿no? Por ejemplo, en España sabemos que según el estudio de cero prevalencia que ellos hicieron, solo tenían entre el 10 al 15% de población con anticuerpos. Es decir, todavía el 85-90% de la población tenía susceptibles, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo con cuidado. Todos los que hemos estado en cuarentena estricta en la casa, que no hemos salido, seguimos siendo susceptibles, es decir, no tenemos anticuerpos. Es duro, es cansado, pero es la única manera de mantenernos libres de la enfermedad. En ausencia de vacunas y en ausencia de un tratamiento efectivo, lo que nos va a proteger es, vuelvo a repetir, si mantengo una distancia mayor a 2 metros de la otra persona, el virus no va a poder pasar de una persona infectada a otra que está sana. Si uso mascarilla permanentemente y la mascarilla usarla de manera correcta, no por debajo de la nariz, así, entonces igual todo eso me va a ayudar a evitar
el virus. Si no formo grupos, si no asisto a agrupaciones de personas o me reúno, voy a reducir la posibilidad de que cualquiera de ellos esté infectado y que me pueda contagiar. Esas son las únicas medidas que funcionan. Lo que ha pasado en Europa, en algunos lugares, es que se confiaron, ya no habían casos y se relajaron las medidas, empezaron a reunirse en bares, en fiestas, etcétera. Y eso es lo que ha llevado nuevamente a incremento de riesgo. Y eso es una lección aprendida que aquí tenemos que mantener el cuidado. Simultáneamente estamos organizándonos mejor como Ministerio de Salud para el primer nivel de atención pueda estar alerta para detectar casos, dar el tratamiento y también todo nuestro sistema de salud, como le digo, esto ha sido un proceso también de mejora continua y aprendizaje. Hemos subido de menos de 300 camas de cuidados intensivos que teníamos antes del inicio de la pandemia a cerca de 1.600 ahora, que eso es un soporte también para manejar mejor los pacientes, pero no pensemos tampoco en la cama de UCI o en el ventilador como la solución del problema. La solución está en no tener más casos, en no contagiarnos más, y eso depende del comportamiento de cada persona, de cada familia. Muy bien, viceministro de Salud Luis Suárez, muchas gracias por venir a compartir estas reflexiones, advertencias y también, por qué no reiterarlo, estas buenas noticias que ojalá se puedan seguir concretando. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con una noticia importante. Se ha presentado por el lado del Frente Amplio una moción de censura contra el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama. Volvemos con los detalles. Finales nos comunicamos con el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán, porque esta bancada ha presentado una moción de censura contra el presidente del Congreso, Manuel Merino. Congresista, gracias por estar con nosotros. La moción abunda, ¿no?, en aspectos ya conocidos como el tema de la supuesta manipulación de las Fuerzas Armadas, pero un punto muy importante es que tocan el artículo 68 del reglamento, donde detallan o señalan a Merino por haber precipitado la emisión de estos audios en el Pleno y de alguna manera pues apurar lo que habría sido este escenario de vacancia presidencial. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, gracias a ustedes la oportunidad de poder explicar nuestra posición desde el Frente Amplio y por qué esta moción de censura. En principio, el Frente Amplio está de acuerdo con una vacancia fundamentada tras una investigación seria de darse el caso. Esta es una alternativa que la Constitución lo prevé, pero hay que hacer bien las cosas para que no nos encontremos en un problema como el que ahora estamos. Muchos congresistas que dijeron sí a la vacancia, luego han dicho no, otros sus líderes políticos los han jalado las orejas y están cambiando de decisiones. Y eso nos tiene en el limbo a todos los peruanos y peruanas y está agudizando nuestra situación crítica que vivimos en este momento de pandemia. Y eso tiene que ver mucho con la responsabilidad del presidente del Congreso. Cuando recibió el día 10, según lo que se nos ha informado, los audios, y presentó la audición ante el Pleno del Congreso a través del presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Edgar Alarcón, se precipitó. Vulneró el procedimiento parlamentario donde, sin que los miembros de la Comisión de Fiscalización sepan de la existencia de estos audios o le hayan dado cuenta, incluso se haya autenticado con los involucrados en dichos audios y se avance en esta investigación, lo puso directamente al Pleno del Congreso. ¿Qué ha llevado a esto? Cometer errores. Errores que la verdad se siguen insistiendo, se siguen persistiendo con el llamado, la comunicación después que nos enteramos que ha habido un llamado al jefe de la Marina de Guerra del Perú, luego al ministro de Energía y Minas. Hoy acaba de confirmar el ministro de Energía y Minas de que gente cercana a Manuel Merino le habría llamado para decirle que él seguiría siendo ministro, que habría un gabinete transitorio,
y eso deslegitima y desacredita toda una situación que el Congreso debió llevarlo adecuadamente. Para terminar, rápidamente, por favor, díganos cuál sería el procedimiento de esta moción de vacancia. Ustedes han presentado como bancada, pero claro, es el propio señor el que preside la mesa directiva. ¿Quién evalúa esto? ¿Cómo se pone en agenda? Esta moción de censura ya ingresó al Congreso. Mañana hay pleno. Según el reglamento, esta moción, como es de orden del día, debe verse en el pleno inmediato, o sea, mañana. En ese sentido, la mesa directiva tiene que dar cuenta a través del relator al pleno del Congreso. Nosotros la vamos a sustentar por un tiempo de 5 minutos y luego se somete al voto para la admisión. Si se admite, ingresará un procedimiento que en el próximo pleno Manuel Merino baja al llano a ocupar una curul más y dará su descargo, su explicación, su sustento, que hoy yo le he pedido antes de iniciar este pleno que lo haga. Y sin embargo, se dirigió a la población, pero no se ha dirigido a los congresistas para explicarnos qué pasó y cuál ha sido su rol en estos últimos días sobre la moción de vacancia del presidente de la República. Gracias, congresista Lenín Bazán, por acompañarnos en estos minutos finales con esta noticia importante de último minuto. Además, yo les doy las gracias también por acompañarnos en este inicio de semana y los dejo con este hermoso homenaje a la peruanísima investigadora incansable, sobria y elegante, como la calificó hace un par de programas en ¿Qué está pasando? Cecilia Barraza, y por qué no decirlo, además transgresora, Alicia Maguiña. Que tengan ustedes una excelente noche. Nos vemos mañana.